Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy quiero hablaros de un fenómeno muy interesante que es la psicosis de formación de masa, que creo que os va a ayudar mucho a entender pues, todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad y en especial estos últimos 2 años. Aunque este fenómeno no es nuevo, lleva ocurriendo desde que el patriarcado existe. Explica el por qué tendemos a polarizarnos en extremos y a proyectar nuestras ansiedades y nuestros miedos sobre otras personas, otros colectivos u otras cosas, ¿vale? Entonces, el fenómeno de proyección de formación de masa es un fenómeno psicológico, es como una especie de hipnosis colectiva que abduce la opinión de una parte importante de la población que entonces llega a creerse por otros fenómenos psicológicos que son la disonancia cognitiva y el sesgo de confirmación, que ahora luego explicaré, que llegan a creerse ciertas narrativas enfocadas, o sea, que ciertas narrativas creadas normalmente por los medios de comunicación enfocadas, o los miedos de comunicación, ¿no?, hacia la creación de algún enemigo. Entonces, por ejemplo, en la Inquisición el enemigo eran las mujeres y había una caza de brujas. En la Alemania nazi eran los judíos. En Stalin mató a 80 millones de sus ciudadanos y en un principio la revolución rusa previa a Stalin empezó con la demonización de los aristócratas, ¿no? Pero luego fue expandiendo, fue creándose nuevos demonios y eso es lo que llevó a que luego Stalin matase a 80 millones de sus ciudadanos, incluyendo la mitad de los miembros de su propio partido, ¿no? Entonces, este fenómeno es muy curioso porque lleva al surgir de estados totalitaristas, que un estado totalitarista no es una dictadura, ¿vale? Una dictadura, cuando ya no tiene oposición, se suaviza para caer bien, para poder mantenerse en el poder, mientras que un estado totalitario, cuando deja de tener el enemigo o la oposición, busca otro enemigo u oposición para mantenerse firme. Además, cuanto más absurdas las medidas y cuanto más absurdo el argumento que tiene el Estado totalitarista, más se afianza en el poder. Entonces, como decía, lo hemos visto a lo largo de la historia en miles de situaciones. Me viene también a la cabeza el tema del Imperio Romano y todo el tema de los coliseos y el circo romano y cómo las personas iban al circo a proyectar todos sus miedos y sus frustraciones sobre las víctimas, ¿no?, del circo romano, ¿no? Entonces, este fenómeno tiene como base una serie de rasgos, de situaciones que ocurren a las personas, ¿vale?, que son las siguientes. Para que se dé el fenómeno de psicosis de formación de masa, la población tiene que, por un lado, sentirse aislada, sentirse desconectada. Entonces, este fenómeno surge en poblaciones donde los individuos no se sienten conectados a las demás personas. Y este punto tiene bastante miga, ¿no? Porque, ¿por qué no se siente una persona desconectada? Porque está disociada de sí mismo, de su cuerpo, y por tanto no puede tener una conexión real consigo mismo ni con el otro. Entonces, una persona desconectada de sí es una persona que está en la mente, que está en el ego, ¿vale? Cuando estamos en la mente o en el ego, vamos a sentirnos aislados, vamos a sentirnos solos, y en realidad lo que estamos es conectados con el egregor colectivo o los arcontes que algunos llaman, o las nubes de conciencia colectiva relativos a una serie de miedos, ¿no? Y como veis, esto es el caldo de cultivo de la psicosis de formación de masa. Entonces, si tenemos muchas personas que están disociadas de su cuerpo, desconectadas de sí mismo y desconectadas de los demás,
van a sentirse solas y esa soledad te lleva a buscar la compañía en esas nubes colectivas. Entonces, esto también lo vemos, por ejemplo, en las personas que son alcohólicas o cualquier adicción, obedece al mismo fenómeno de disociación, de desconexión y de conexión con los miedos colectivos, ¿vale? Y esto a su vez tiene que ver con la dopamina. Y de esto quiero también hablar en este vídeo. O sea que en este vídeo quiero cubrir un montón de temas que os pueden dar una explicación de lo que está sucediendo socialmente y cómo a nivel individual podemos hacer algo para contrarrestar este efecto. Entonces, lo dicho, primer requisito para la generación de la psicosis de formación de masa es la sensación de soledad. Es decir, una gran parte de la población se siente sola, se siente aislada, no tiene amigos, o los que tiene, hay muchas personas que incluso en su propia familia, sus hijos, su marido, su mujer, tal, etcétera, sienten como que les quieren atacar, les quieren hacer mal, ¿vale? Ahí te estás sintiendo solo y desconectado, ¿vale? Esto es fundamental, súper importante, porque el ser humano es un ser social y si tenemos una gran parte de la población sintiéndose sola y desconectada, Houston, tenemos un problema grave, ¿vale? No solo porque genera el fenómeno de la psicosis de formación de masa, sino porque genera gran cantidad de adicciones. Luego también iremos viendo cómo todo esto es un pez que se muerde la cola y que hay temas sociales que llevan a que esto se dé, ¿no? En concreto, relacionado también, por ejemplo, con el dinero. Pero eso luego os lo cuento. Segundo requisito para que se dé la psicosis de formación de masa. El segundo requisito es que una gran parte de la población sienta que su vida no tiene sentido, no tiene propósito, que el trabajo que realizan pues ni fu ni fa, a nadie le importa, no es relevante, no ayuda a nadie y pues van a trabajar mecánicamente y vuelven a casa y ya está, ¿no? Entonces, lo que te ocupe a diario no tenga propósito, o el que no tengas un hobby que le dé un sentido a tu vida, o participes en una asociación donde sientas conexión con las personas y lo que tú hagas en esa asociación dé propósito a tu vida, esto es muy importante porque cuando no estamos conectados con nuestro propósito y no estamos en marcha hacia nuestra misión de vida, y yo asociaría aquí propósito con Venus como algo que es muy interno tuyo, es tu propio valor, y la misión de vida es lo que yo ejecuto y hago en la vida desde ese valor, que sería Marte, ¿no? Entonces, Venus y Marte están relacionados con el propósito y la misión de vida y, bueno, Venus y Marte ahora están en conjunción en Capricornio y muy cerquita de Plutón, ¿vale? Que Plutón lleva ahí tiempo cuestionándonos nuestras bases capricornianas de esta sociedad patriarcal en la que vivimos, ¿no? Así que, 2, no tener un sentido de propósito en tu vida es uno de los factores que generan la psicosis de formación de masa, ¿vale? Tercer factor, que viene derivado de los otros dos, es decir, si no tengo conexión social, si me siento solo, si siento que mi vida no vale nada, entonces lo que voy a sentir es ansiedad, ¿vale? Ansiedad, además, una ansiedad difusa, una ansiedad generalizada, y una ansiedad que nos lleva al estrés, al pollo sin cabeza, para huir de los miedos que hay en el fondo. Todo se ha dicho, estos miedos que hay en el fondo corresponden a memorias celulares de traumas ancestrales no resueltos. Y los traumas ancestrales no resueltos, estamos hablando de la energía de Escorpio, en el fondo tienen que ver con talentos que no hemos honrado de nuestros ancestros. Por resumirlo mucho, porque de esto hablo bastante en otros vídeos, la energía de Escorpio nos habla de que estamos conectados con nuestros ancestros desde el dolor y no desde el amor y la honra. Y estamos conectados del dolor porque estamos desconectados de nosotros mismos. Entonces no somos capaces de comprender que el dolor de ellos, aquello que ellos no pudieron digerir,
está ahí para que nosotros lo sintamos en nuestro cuerpo, no para que tengamos vivencias, para que tengamos la experiencia sensible en el cuerpo, y al hacerlo lo que va a suceder es que vamos a recuperar los talentos de nuestros ancestros y de esa manera los podemos honrar, podemos hacer nuestra propia vida diferente a la de ellos, ¿vale? Entonces, cuando esto no se hace, y no se hace en esa población de entrada porque no se honran a los ancestros y segundo porque no se entienden lo que son las emociones profundas y los traumas ancestrales y su efecto y las memorias celulares. Entonces, si no honramos a nuestros ancestros, si no nos dejamos sentir los miedos y las emociones no resueltas del pasado, de sus traumas, de sus historias que ellos no pudieron experimentar porque necesitaban sobrevivir, entonces todo eso queda como un pozo en nuestro cuerpo que nos impide conectar con nuestro cuerpo. Entonces nuestra alma hace pss, es como, y nuestra mente también, ¿no? Porque donde va si el alma está fuera, la mente está fuera, estamos en el ego. Estar en el ego es tener tu alma fuera del cuerpo. Cuanto más en el ego, más en la mente y más el alma fuera del cuerpo, ¿vale? Entonces ahí está esa ansiedad, ¿no? Estamos desconectados de las personas de nuestro entorno, estamos en la mente, estamos conectados con el dolor ancestral, estamos abandonados de nosotros mismos. Por supuesto, no tenemos ningún sentido de propósito porque cuando estamos en la mente, en el ego, desconectados, disasociados de nuestro cuerpo, tú no estás viviendo tu vida y tu propósito. Lo que estás viviendo es lo que queda pendiente de tus ancestros. Es decir, vas a repetir las mismas historias del pasado, ¿vale? Entonces, eso. El tercer requisito para que se genere la psicosis de formación de masa en la población es una ansiedad difusa, indefinida, que es síntoma de esa disociación y esa desconexión de uno mismo, ¿no? Y el cuarto requisito para que se genere la psicosis de formación de masa. Por cierto, esto me ha inspirado para este vídeo un vídeo que he visto, que es, vídeo podcast de un tal Aubrey Marcus, que tiene una serie de podcasts, con un profesor belga de una universidad de Bélgica, que es especialista en estadística y psicólogo. Y entonces se llama Matt, no me acuerdo ahora qué, pero bueno, dejaré los enlaces en la descripción para que podáis verlo, tanto en Instagram como en YouTube, como en mi podcast. Dejaré ahí los enlaces para que podáis verlo. Está en inglés, se puede subtitular, creo yo, en español, así que es muy interesante. Entonces, volviendo a lo que decía. Cuarto requisito, una agresividad difusa. Una agresividad que no se sabe qué es lo que está pasando, de dónde viene, pero yo siento ahí una agresividad, ¿no? ¿Cómo lo vemos esto manifestado en nuestro día a día? Fácil. Es cuando pues vas con el coche y te irritas con la persona que está delante porque va muy lento, porque se te ha cruzado en el carril o no sé qué. Y esto es como muy normal en las ciudades en las que vivimos y parece, la verdad es que si lo piensas es una barbaridad. ¿Cómo puede ser normal que sintamos esa agresividad y pensamos que el otro ser humano que está delante, que es igual que tú, pero diferente, te quiere matar, te quiere hacer daño, te quiere engañar, no te quiere hacer nada, está viviendo su vida y tú la tuya? Entonces, esta agresividad que tenemos no es normal, no es normal. ¿Y de dónde viene esta agresividad? Bueno, la energía de la rabia es una energía que nos ayuda, si la sostenemos, en vez de expresarla hacia afuera en la forma de un ataque verbal hacia otra persona o físico. Si la sabemos sostener, la rabia nos ayuda a conectar con la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando surge rabia y más rabia difusa, significa que estás desconectado de ti, de tu cuerpo, de la tierra, que no estás enraizado y que la rabia simplemente es una señal de, hey, presta atención y vuelve a ti. ¿Vale? Pero como no lo entendemos, porque no sabemos nada de emociones, pues entonces pensamos que el que está delante es el culpable de que yo sienta esto. No, es una señal para que tú te enraíces. Entonces, ¿qué quiere decir esto con respecto a la psicosis de formación de masa? Que
Cuando existe una rabia difusa, significa que las personas están muy disociadas, muy en la mente, que es lo que veíamos con el tema de la ansiedad, que va de la mano, que tiene que ver con no sentir un propósito, que cuando no tienes un propósito y cuando sientes ansiedad, tu atención está desenfocada, está dispersa y vas por la vida como pollo sin cabeza. Y cuando vas así, no tienes tiempo para estar contigo y mucho menos para estar con los demás y conectar realmente con los otros. ¿Se va viendo cómo todo está relacionado? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que claro, cuando ya aparece la rabia, ¿no? El enfado, la agresividad, Houston, tenemos un problema social, ¿no? Entonces, desde las posiciones de gobierno dicen, uy, esto hay que encauzarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es donde surge el enemigo. En el siglo XIX o XVIII, ahora no me acuerdo, eran las brujas. En la Alemania nazi, los judíos. En la Revolución Rusa, los aristócratas, etcétera, etcétera. O sea, siempre, o en la Guerra Fría, para los americanos, los rusos, ¿vale? Siempre se genera o se busca el proyectar esa agresividad, porque si esa agresividad y esa ansiedad difusa se quedan dentro de la sociedad, dentro de un contexto de un pueblo, de una ciudad, de una nación, ¿qué puede ocurrir? Pues una guerra civil, por ejemplo, ¿vale? Puede ocurrir que, y si hay una guerra civil, lo malo de una guerra civil, lo malo evidentemente es el asesinato entre hermanos, pero para el poder lo malo es la pérdida de poder, es la pérdida de fuerza, es que exista un caos. Entonces las personas que están en el poder, aunque parezca mentira, en el fondo tienen buena intención y lo que quieren es que la población esté bien, esté tranquilo. El problema es que no tienen ni pajolera idea de lo que es la psicología humana y las emociones profundas y cómo funciona a nivel biológico el cuerpo humano. Y las medidas que se toman pues no son las más acertadas para favorecer el buen desarrollo de seres humanos, ¿vale? Pero bueno, evidentemente esto desde la era industrial no ha ayudado nada porque la industrialización se basa en la estandarización y no somos todos iguales. Todos tenemos el mismo tipo de sistema nervioso, pero a nivel emocional somos diferentes. Venimos de backgrounds, de pasados diferentes, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos cosas en común, cosas no en común y somos seres humanos sintientes, con un pasado, con una historia y esto hay que tenerlo en cuenta. No podemos estandarizar a todo el mundo, ¿no? Que es lo que se deriva de la revolución industrial y otras cosas que ahora luego os hablaré sobre el dinero, ¿no? En ese momento. Entonces, lo que ocurre cuando surge esta psicosis de formación de masa es que, vale, y aquí se me olvidaba de hablar de los dos fenómenos que he dicho antes, de la disonancia cognitiva y el sesgo de confirmación. La disonancia cognitiva es cuando a una persona se le plantean dos ideas contrapuestas, es como que, no sé, yo soy buena persona, pero resulta que si soy del bando X, y a mí me dicen que tengo que matar a mi hermano, lo que pasaba en la guerra civil, aquí entro en contradicción, ¿no? Porque, a ver, pero es mi hermano, mi tío, mi familiar, ¿no? ¿Por qué tengo que matarle? Pero soy buena persona. Entonces, si soy buena persona y pertenezco a este grupo, a este partido o lo que sea, pero entonces tengo que matar a mi hermano y no puedo hacerlo porque o pertenezco o mato o ¿qué hago, no? Entonces al final el sesgo de confirmación te lleva a polarizarte en una de las dos opciones porque de esa manera como que se disuelve esa disonancia cognitiva que es una ansiedad que te habita, ¿no? Entonces el tomar partido, el polarizarnos en un punto de vista nos da seguridad, nos calma interiormente, pero es una calma boba, porque es una calma pasajera, ¿vale? Luego hablaré de la dopamina y entenderéis un poquito más los circuitos dopaminérgicos sobre el efecto, no tanto quizá de esto, pero también, sino de cómo afecta a todo este proceso. Entonces, sesgo de confirmación cuando
dos ideas en mí se contraponen, me basculo a una. Cuando elijo una de esas ideas, entonces ocurre lo que se llama eso es disonancia cognitiva. Cuando hay disonancia cognitiva, entonces se produce el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es, si estoy polarizado en una opinión, todas las opiniones a favor de la opinión todos los datos a favor de la opinión que yo he cogido, los voy a escuchar. Todos los datos en contra, toda la información en contra de mi opinión, me entra por aquí y me sale por allá. No tiene ningún tipo de validez, ¿vale? Entonces ahí podéis entender por qué es tan fácil. Al final, cuando se discute sobre política, por ejemplo, tú no puedes convencer a una persona, si tú eres de izquierdas, intentar convencer a una de derechas o viceversa, porque lo que sucede en la argumentación es que se enroca todavía más la polarización. Y el motivo que esto sucede tiene además que ver con la psicosis de formación de masa, que a su vez tiene que ver con los miedos colectivos que no fueron digeridos de los traumas del pasado, ¿vale? Entonces y Plutón en Capricornio lleva desde el 2008 sacando a la luz todos esos miedos que no hemos reconocido del pasado, ¿no? Y ahora estamos como en un punto álgido, que a Plutón ya le queda poco, entonces cuando estamos en el final son como los estertores finales y todas estas dinámicas se exageran muchísimo más, ¿vale? Entonces, ¿por dónde voy? O sea, que he hablado de la psicosis de formación de masa, de los 4 requisitos que hace falta. Os he hablado de la disonancia cognitiva y del sesgo de confirmación, ¿vale? Y todo esto lo que genera son, surge entonces un enemigo que los miedos los miedos de comunicación, es decir, los medios de comunicación, aprovechan para hilar su narrativa en contra de ese enemigo. Por ejemplo, en la Guerra Fría los rusos para los americanos. Más recientemente tuvimos al terrorismo, diferentes tipos de terrorismo, y ahora últimamente es el virus. Entonces, ¿qué ocurre? Que los medios de comunicación, el motivo por el cual manipulan la información y sesgan la información para dirigir todo el foco hacia un enemigo, yo no creo que sea algo tan premeditado, porque yo creé una revista local y he visto en primera persona cómo los medios de comunicación son influidos por la opinión política y a veces por manipulaciones políticas, pero no creo que sean tan malintencionadas. Pero bueno, ahora seguiré hilando estas motivaciones. Entonces, los medios de comunicación lo que quieren es vender. Antes era vender periódicos. Ahora ya no se venden prácticamente periódicos, entonces tienen que vender publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los medios de comunicación se sustentan de la publicidad, no se sustentan de los suscriptores. Ahí no se gana gran cosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienen que competir con otros medios de comunicación, quieren más audiencia. ¿Cómo podemos conseguir más audiencia? Pues para conseguir más audiencia hay que excitar la población. ¿Vale? ¿Y cómo podemos excitar la población? Pues vamos a darle chutes de dopamina, ¿no? Vamos a darle cosas que hagan que consuman, que quieran cosas, o que les dé risa, o que les dé placer, pero también cosas que provoquen sensacionalismo. El sensacionalismo también te da subidón, aunque sean noticias terroríficas. ¡Ha ocurrido una desgracia! ¡Chachán! Y entonces van los medios de comunicación con tonos de fijaros lo que está sucediendo aquí, y entrevistamos a esta persona en la calle, ¿y qué te parece? Y entrevistan a 100 personas y solo ponen a aquella que dice ¡ay, es que yo lo he perdido todo porque... Y todas estas excitaciones emocionales nos crean picos de dopamina que nos hacen sentirnos como que tenemos un propósito, porque la dopamina está relacionada con la recompensa inmediata y con el sentido de propósito. Pero hay varios factores en la dopamina, pero por resumirlo mucho,
está la línea base de dopamina que tenemos, que cuando baja sentimos un bajón y una tristeza y una desconexión y una desesperación y un sinsentido tremendo. Y luego están los picos. Entonces, vivimos en una sociedad donde el nivel de dopamina es bajo, donde no sabemos y no entendemos cómo sostener ese nivel bajo de dopamina ni cómo subirlo, y donde lo que estamos haciendo es tener más picos que los picos dopaminérgicos, como la música fuerte, te vas al gimnasio y es chumpa, chumpa, chumpa. Eso lo que hace es, ¿sabes? Te pones fuerte, así a lo bestia, bueno, es lo que hacen algunas personas, ¿no? Entonces, eso lo que hace es subir esos picos, pero cuando subes esos picos mucho, ¡bah!, te bajas de golpe. Entonces te tomas el Red Bull, te vas a hacer una maratón, o tienes tus adicciones de turno, está la vigorexia, pero también, pues el fumar, el beber, las drogas, etcétera, etcétera. O sea, las redes sociales, nos enganchamos a eso, y eso nos va dando esos picos que nos hacen sentirnos momentáneamente bien a costa de la línea base de dopamina, que va cada vez más bajo. Entonces, cuanto más subidas tenemos, más bajadas caemos. Cuanto más bajadas caemos y no sabemos sostenerla, más buscamos los chupinazos, y los medios de comunicación, que están gestionados y creados como los gobiernos y como cualquier estamento humano, de personas que están metidos en esa vorágine. Es decir, no creo que haya mucha manipulación, porque está todo el mundo igual de mal, y cuanto más arriba, peor está. Más ansiedad tiene, más busca del alivio inmediato y el placer inmediato tiene. Entonces, es toda la sociedad que está metida en una rueda que realmente llega a un extremo que ya no se sostiene. Una rueda de vamos a mantenernos, vamos a por placer, vamos a tal, ¿no? Entonces, una rueda en la que hay un consumismo tremendo para a ver, si consumo esto me voy a sentir bien, si consumo esto ¿vale? Esta forma de funcionar baja la línea base de dopamina y nos hace tener un sentimiento de que nuestra vida no tiene sentido, no tiene propósito. ¿Os acordáis de los requisitos de la psicosis de formación de masa? Mi vida no tiene sentido, no tengo conexión con los demás. Evidentemente, si mi nivel de dopamina está bajo, me voy a sentir desconectada y no me voy a conectar con los demás. El tema es que la conexión social con los demás, el unirte, reunirte, el estar a gusto con tus amigos, especialmente físicamente, pero también online, ¿vale? Todo esto, las relaciones de verdad, donde nos miramos a los ojos y aceptamos al otro como es lo que nos ayuda a segregar oxitocina, porque la oxitocina es la que nos permite, y también es como una pescado que se muerde la cola, ¿no? Cuanto más me conecto con otros, más oxitocina, cuanto más oxitocina, más me conecto con otros. Entonces, esto es lo que permite que la línea base, entre otras cosas, de dopamina suba. Y esto a su vez tiene que ver con el nervio vago frontal y el sistema nervioso autónomo, simpático parasimpático, que en la medida en que nuestro nervio vago frontal y nuestra oxitocina nos permiten socializar y conectar realmente con los otros, va a funcionar como una especie de amortiguador que impide que el sistema simpático y el parasimpático vayan a picos, ¿vale? Cuando vamos a picos, nos desregularizamos. Entonces pasamos de la ansiedad al cansancio, la tristeza y el sin propósito, en vez de mantenernos en un nivel sano donde podemos estar tranquilos, relajados, disfrutando, jugando, divirtiéndonos, ¿no? Entonces deberíamos conseguir este nivel. Eso sería el sano, el ideal, es hacia donde vamos realmente, ¿no? Pero ahora mismo estamos en este nivel. Entonces, ¿qué genera este desequilibrio? Aquí os voy a hablar del dinero. Entonces, el dinero, o sea, el dinero en sí mismo no es una cosa mala. Todo depende de cómo lo gestionamos. Entonces, el dinero sirve para que el trueque sea más eficaz. Porque si yo tengo patos y tú tienes caballos, hacer un trueque entre patos y caballos pues va a ser más complicado. Pero si podemos utilizar algo que sirva como para dar valor a esos patos y a esos caballos, fragmentarlo y poder hacer un intercambio que dure en el tiempo, porque a lo mejor yo quiero trigo para
para ahora o lo quiero para el invierno y yo necesito tener dinero para poder comprar, o sea, tener algo de valor para poder comprar ese trigo en el invierno, yo qué sé. No sé, es un poco para que nos entendamos. Entonces, surge el trueque, surge el dinero y el dinero se estabiliza cuando se empieza a utilizar el oro como dinero, como cosa de valor que permite alargar en el tiempo el trueque. Antes de eso, pues había cosas como sal, como conchas y demás, pero claro, estos objetos no siempre tienen el mismo valor en todos los sitios, ¿no? Y no es hasta que se decide que el oro es la base del intercambio, la base de la moneda, donde empieza a haber una estabilidad en el valor del oro, porque es finito, y por tanto en la posibilidad de hacer trueques, ¿no? Entonces, esto lo que lleva, cuando se consigue una moneda estable como el oro, es que la economía empieza a subir, empieza a desarrollarse. Las personas empiezan a desarrollarse a largo plazo y tener una visión a largo plazo. Empiezan a ser como más autosuficientes y más maduras. ¿Qué ocurre? Que cuando se hacen pirulas para digamos, al margen del dinero, es decir, a ver cómo lo explico. El Imperio Romano surge gracias al oro, pero el Imperio Romano cae cuando se hace trampas para crear más dinero para financiar las guerras, y al crear más dinero lo que ocurre es que baja el valor del dinero porque hay más cantidad, hay inflación, y eso lleva al declive, y eso le llevó a la caída del Imperio Romano. Entonces, la Edad Media surge por la devaluación de la moneda, que dejó de estar ligada al oro, ¿vale? Luego viene el renacentismo, y allí los Di Medicis crean los florines. Y los florines, una vez más, terminan siendo una moneda estable que tiene el mismo valor en todos los sitios, y eso es lo que permite el desarrollo cultural y social del renacentismo, ¿vale? Y bueno, y así hemos ido hasta que, así más recientemente, resulta que en Estados Unidos se seguía, o sea, se decide, no sé si a finales del 18-17, después de la Revolución Industrial, poco después, se decide que el dólar va a ser la moneda de referencia y va a estar ligada al oro, y que el oro, en vez de estar circulando, se va a guardar, y que el dólar va a ser la representación del oro que existe y que es finito, ¿vale? Entonces, eso genera una moneda estable. Pero llega a principios del siglo XX o un poquito más, y ciertos grupos de presión, y ahí si queremos podemos ser un poco conspiranoicos, deciden jugar con el dinero y deciden desligar el dólar del oro e empezar a imprimir más dinero. Y esto a lo que lleva es a que el dólar pierda su valor, lleva a la inflación, y la inflación es lo que nos hace, cuando hay una moneda débil, lo que sucede es que la sociedad se vuelve más consumista, más cortoplacista. Si eres más cortoplacista, no tienes una visión de futuro, una visión de propósito. Si no tienes una visión de propósito, tu vida no tiene tanto sentido, no puedes gestionar tu frustración de la misma manera, vas a buscar placeres inmediatos, vas a buscar los picos de dopamina te llevan a los bajones y picos de dopamina te llevan a la desregularización del sistema nervioso, la desregularización del sistema nervioso te lleva a la dificultad para conectar con los demás seres humanos, lo que te lleva a la dificultad para regularte a ti mismo, pescadilla que se muerde la cola, y ahí tenemos de aquel pollo este caldo. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa cuando surge el fenómeno de formación de masa en una sociedad? Que, como decía antes, aparecen los estados totalitaristas. Entonces, el estado totalitarista o el totalitarismo es una forma de controlar, gestionar
que se hace a través de los medios de comunicación y, como te iba diciendo, que no es algo tan consciente porque están todos abducidos por la misma psicosis, están todos igualmente hipnotizados por la misma ilusión. Pero hacerlo surge de la disonancia cognitiva y el sesgo de confirmación, y eso a su vez surge del desconocimiento, y el desconocimiento surge de la incapacidad para realmente sentarnos a hablar, a compartir, a profundizar en las cosas. ¿Por qué? Porque es mucho más prioritario el alivio inmediato, el necesito conseguir dinero, necesito hacer esto, necesito lograr esto. O sea, el problema está en el cortoplacismo, en el no tener una visión más allá. Entonces, cuando tenemos estados cortoplacistas que lo único que les importa es necesito, o sea, dentro de 4 años o menos son elecciones. Yo necesito quedar bien ya, hoy, para que me voten mañana. Entonces, esta forma de gobernar, lo que lleva, o sea, es uno de los factores que llevan a que todos queden abducidos, bueno, todos, ahora veremos. Por este fenómeno de psicosis de formación de masa surge el Estado totalitarista apoyado por los medios de comunicación, que entonces enfoca toda la ansiedad y toda la agresividad de las personas que están desconectadas y que están de sí mismos, de los demás y de su propósito, y entonces de repente las personas se sienten bien. O sea, ya tenemos a un enemigo, llámese brujas, llámese tal país, llámese terrorismo, llámese virus, llámese lo que sea, pero ya tenemos un enemigo. Entonces, toda nuestra atención va a estar enfocada hacia ese enemigo. Y entonces, a partir de ahí, lo que surge es, por un lado, las personas de repente sienten que tienen un propósito mayor. Oh, ya tenemos un propósito, todos contra eso, todos unidos hacia allá. Se sienten unidos con los demás seres humanos. Mirad, en la Blitzkrieg en Londres, cuando los alemanes bombardearon Londres, la gente de allí dice, la gente que vivió eso, que os puede parecer que es algo terrible, dice que fue de los momentos, muchas personas, que fue de los momentos más felices de su vida. ¿Por qué? Porque de repente sentían que toda la comunidad estaba unida, que todos los vecinos eran amigos y hermanos y que todos estaban unidos con un enemigo común, ¿vale? O sea, la generación de la psicosis de formación de masa ayuda a la masa a encontrar un sentido de propósito, una unión, ¿vale? Y disminuye la agresividad interna porque la proyecta hacia afuera, ¿no? Dice Eugenio Caruti que la humanidad está en un nivel de conciencia entre los signos de Cáncer y Leo, ¿no? Y después de mucho meditarlo, al principio no estaba de acuerdo, digo, no, tienes razón, tiene total razón. El nivel de energía, el nivel de Cáncer es este de yo me cierro como mi comunidad y proyecto hacia afuera toda la ansiedad y todos esos miedos ancestrales que no hemos resuelto, que no sabemos cómo trabajarlo entre nosotros porque no lo entendemos, porque ya no tenemos la sabiduría de la tribu y de la conexión con los ancestros. Entonces proyectamos esos miedos, buscamos un enemigo y eso nos da seguridad. Y Cáncer es esto, o sea, Cáncer se dice que es amor, no, es la cohesión de los que están en mi huevo. ¿A costa de qué? A costa del odio y el rechazo y el echar culpa hacia la facción opuesta, hacia el enemigo, hacia aquel que tú de repente crees que te puede restar tu seguridad y amenazar tu hogar, ¿vale? Y Leo bajo es cuando en vez de realmente ser yo mismo, que es hacia dónde vamos ahora vamos hacia eso, y desde yo mismo me uno a las personas diferentes, Acuario, para poder crear algo nuevo y diferente y soltar el pasado, que es hacia dónde vamos ahora, insisto. Leo vibrando bajo es y me quedo mirando el pasado y me quedo esperando que me reconozcan y necesito pertenecer porque no sé cómo ser, ¿vale? Entonces, ¿qué más? La solución de todo esto, a ver si me dejo algo, porque os he hablado del estado totalismo, de cómo se enfoca, toda esa ansiedad, se canaliza esa ansiedad, esa agresividad hacia un enemigo y se logra la cohesión del grupo y un sentimiento de propósito. Entonces, hay personas que ahora ante
ante la reducción de la intensidad del tema del virus, ¿qué está pasando? Que hay muchas personas que empiezan a volver a sentirse mal, empiezan a volver a sentir esa ansiedad, ese pollo sin cabeza, esos miedos, esa agresividad que sentían antes, porque de repente se han quedado otra vez sin un propósito. Y entonces, ¿qué ocurre ahora? Medios de comunicación. Está Putin, ¿vale? Ahora hay otro enemigo, Putin. El Estado totalitarista se fortalece, como decía al principio, cuando las normas que impone son absurdas y cuanto más rígido y mano dura tiene, ¿vale? Cuanto más duro es, cuanto más rígido es, más fuerte es, más segura se siente la opinión. ¿Quién es la opinión? ¿Todo el mundo? No, un 30%. Hay un 30% de la población que necesita y cree ciegamente en lo que el Estado propone sin cuestionarse absolutamente nada. E insisto, no es que las personas, ni siquiera los políticos ni nadie, yo no creo que nadie sea malo. Están simplemente con mucho miedo, son muy cortoplacistas, se sienten muy presionados. O sea, yo me pongo en el lugar de los políticos y digo, madre mía, no me gustaría estar en su piel, porque tienen que estar sufriendo un montón, o sea, sienten muchísima presión, ya no solo la política de la oposición, que siempre busca los tres pies al gato y cómo criticarles, sino el pensar que millones de vidas están en sus manos, de que la pueden fastidiar y que si la fastidian, además de hacer algo horrible, van a ser castigados. Entonces, ¿qué necesitan? Pues rigidizarse al máximo, porque si no, es que el sentimiento de descontrol, de desesperación, de miedo que pueden sentir es tremendo, ¿vale? Entonces no creo que sean los malos de la película. Aquí no hay malos de la película. Hay simplemente personas que entran en dinámicas colectivas que tienen que ver con los miedos. Y sí, seguro que no niego que haya colectivos que se aprovechen de todo esto, pero solo se aprovechan, ¿vale? Si hay personas que manipulan el dinero para aprovecharse de esto, son oportunistas, pero no son los que manipulan nada, no son los que tejen, simplemente se están aprovechando. En el fondo, lo que hay son emociones no resueltas de traumas ancestrales. Eso es lo que hay en el fondo, ese es el origen de todo. Entonces, si aprendemos a entender esto, podemos empezar a salir de esta dinámica, porque, como decía, 30% se lo creen, 40% no están seguros. Sí, pero no, pero tal. 30% se oponen. ¿Qué pasa? Que este 30% se oponen, terminan creando su propia psicosis de formación de masa que va en contra de este grupo y estamos en la misma, estamos en la polarización. Y uno termina siendo víctima del otro. Entonces, ¿quién es la víctima? Pues depende de quién se haga más grande. ¿Quién se va a hacer más grande? Pues depende de estos 40%. Y lo que hacen, del 40% intermedio, que ni sí ni no. Entonces, de ese 40% intermedio, hay un tercio más o menos que termina creyéndose la narrativa popular, porque, bueno, si todo el mundo lo dice así, lo piensa, y claro, todo el mundo, te crees que es todo el mundo, porque son las noticias quienes están divulgando ese mensaje. Entonces, si todo el mundo piensa igual, pues es que yo me estoy equivocando. Entonces termina basculándose hacia la polaridad de la narrativa más popular, ¿no? Hay otro 30% que lo que ocurre es que empiezan a dudar de sí mismos, empiezan a... Perdón, un 30% duda de sí mismo, otro 30% tienen miedo de ser rechazados y aunque no se lo creen, se adhieren a eso y a la larga terminan como justificando esa polarización. O la otra, me da igual. O sea, estamos hablando de polarizaciones, aquí no estoy queriendo... Para mí no hay ni bueno ni malo, simplemente hay fenómenos psicológicos y que lo importante de todo es la conclusión a la que os quiero llevar al final, ¿vale? Pero no es tomar lados, no, tomar partes ni nada, ¿no? Y hay otro 30% de ese 40% que lo que... Digamos que ni sí ni no, ni blanco ni negro, ni están de un lado ni están otro y tienen un criterio un poco más propio, ¿no? O sea, tienen su propia opinión sobre el respecto y no terminan de estar de acuerdo con nadie, ¿no? Porque dicen, no, es que no es ni lo uno ni lo otro. A ver, en los dos extremos
tienden a ver, y esto es muy típico de la psicosis de formación de masa, se tiende a ver a otros seres humanos como no humanos, como las mujeres que se quemaban por brujas, como los judíos, como el circo romano, como en las guerras, la guerra de Vietnam, la Guerra Fría. Pues lo siento mucho, pero todo ser humano es humano. Todo ser humano nació un bebé inocente. Todo ser humano tiene emociones. Todo ser humano tiene traumas. Todo ser humano se siente solo y triste, ¿vale? Entonces, lo importante es que entendamos que todo el mundo es un humano, que todo el mundo llega donde está por miedo, porque no sabe otra forma de hacerlo de mejor, que todo el mundo intenta hacer las cosas lo mejor posible dentro de sus limitaciones, las que sean, y que nada de eso es juzgable. Pero todo eso tenemos la capacidad de comprenderlo con compasión. Y este tercio del 40% que no compra ninguna de las narrativas, que piensa por su propia cuenta, es el tercio que necesita hablarlo, que necesita expresar lo que siente, que necesita expresar que entiende que somos humanos, que lo importante es la conexión entre las personas, no sentirnos desconectados. Que la clave está en esa conexión y en ser capaz de expresar desde el corazón la importancia que es priorizar al otro humano por encima de todas estas opiniones. No dejemos de ser humanos, y los que pueden quitar el velo de esta ilusión de la psicosis de formación de masa en cualquiera de sus polarizaciones son las personas que lo ven diferente, que lo piensan diferente. Y por eso somos las personas que tenemos la responsabilidad de expresarnos, de decir lo que sentimos, de decir lo que creemos, y decirlo desde el corazón, porque cuando lo haces es cuando puedes cambiar esta realidad. Es la forma en que esa psicosis pierde fuerza, porque esa psicosis está nutrida por el miedo, miedos ancestrales que están saliendo a la luz. Si entendemos que las personas que se están polarizando lo hacen desde el miedo, si podemos verlos desde el amor, podemos ayudar a que en el mundo, en general, la gente se sienta mejor, se sienta más segura, más tranquila. Lo opuesto a la inseguridad es el amor, ¿vale? Entonces, conectémonos desde ahí, desde la humanidad, desde el amor. Expresemos nuestra verdad. Pongamos el foco en que todos somos humanos. No nos quedemos no nos polaricemos, ¿no? Porque Lilith en Géminis nos lleva mucho a esta polarización mental, pero también nos ayuda a liberarnos, ¿vale? También Quirón en Aries, antes hablaba de la rabia, nos fomenta más esta rabia. O sea, la astrología del momento es muy potente para eso. Pero también tenemos a Júpiter, Neptuno en Piscis, que nos ayuda a conectar con la humanidad como totalidad desde el corazón, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Otra cosa muy importante es, como decía antes, el tema de la dopamina. Entonces, en vez de buscar tantos picos dopaminérgicos, vamos a subir la línea base de dopamina. ¿Cómo podemos hacerlo? Siendo más largoplacistas, proyectándonos en el tiempo. Entonces, si somos capaces de unirnos o de sentirnos unidos como seres humanos, ¿vale? Podemos tranquilizarnos lo suficiente como para poder empezar a proyectarnos en el futuro. Aquí igual os acordáis del tema de la moneda, ¿no? La moneda estable, que ya no tenemos moneda estable. Ahora han empezado, o sea, cada vez tiene más fuerza el tema de las criptomonedas, que todavía no son monedas estables, pero están en camino algunas de serlo, ¿no? Sería interesante, ¿no? Porque si logramos una moneda estable, una criptomoneda estable, que no está centralizada, eso puede tener un efecto muy interesante a la hora del desarrollo y la evolución de la humanidad, porque nos va a ayudar a ser más largoplacistas, a tener un objetivo más a largo plazo y no tan inmediato, ¿no? Y eso nos va a ayudar a conectar con nuestro sentido de vida, con nuestro propósito, y por tanto nos va a ayudar a luego ir hacia nuestro propósito, porque cuando la vida está regida por el cortoplacismo, es imposible que tú puedas realizar tu misión de vida, porque el propósito de misión de vida es algo que requiere tiempo.
y ahora buscamos lo inmediato. No llega inmediatamente. Es importante enfocarse a largo plazo. Entonces, si estás en un trabajo de mierda que no te gusta, empieza a hacer algún hobby que te gusta. Empieza a ver de qué manera puedes proyectarte a largo plazo. Y a lo mejor tienes la ilusión de algún día convertirte en lo que sea. Pues traza un plan de coach de cuántico, no sé, alguien que ayuda a personas a montar negocios, me da igual, lo que sea, cualquier cosa que tenga sentido, que tú veas que tú estás ayudando a los demás seres humanos. Si tienes ese sueño, no lo sueltes, sino que entiende que es algo que vas a tener que hacer a largo plazo, que va a costar, que vas a tener que trazar un camino largo, que entre medias no vas a hacer lo que te gusta. Pero no pierdas esa visión, porque esa visión es lo que nos ayuda a tener la dopamina alta, que es lo que nos hace resistentes y resilientes y a los bajones, a los momentos donde las emociones son más bajas, más apagadas, que es cuando nos vamos a conectar con los miedos ancestrales. Pero también si entendemos cómo funcionan los miedos ancestrales y aprendemos a liberar las memorias, cómo liberar memorias celulares, está en mi página web, vivirdesdelser.com, herramientas, memorias celulares, ¿vale? Ahí tengo un montón de información. Aquí no voy a hablar de eso ahora. Pero si aprendemos a liberar esas memorias, si aprendemos a entender cómo funciona el sistema nervioso humano y la importancia de la conexión social con los demás y de tener una visión a largo plazo, de tener un sentimiento de propósito y un sentimiento de unión. Esto tiene mucho que ver con Acuario y tenemos a Saturno en Acuario y Mercurio ahora también, ¿no? O sea que está muy bien para pensar en esas metas a largo plazo en unión con los demás. Así que todo eso, y creo que ya no me dejo nada. Todo eso es a lo que os invito a reflexionar y espero haberos dado una visión diferente, más clara, de este momento actual, de esta sociedad en la que hemos creado entre todos y en el punto en el que está, a punto de desmoronar un sistema patriarcal basado en miedos que lleva siglos, 5.000 y pico años, funcionando y que ahora se cae, y está bien que se caiga, y lo que surge es un mundo en red desde el ser, donde vamos a conectar con nuestro propósito, vamos a ser largoplacistas, vamos a saber que ese propósito para desarrollar la misión de vida tardará tiempo, pero nos vamos a dedicar a ello, lo vamos a hacer con alegría porque vamos a estar unidos a otros seres humanos, vamos a entender que la vida es un juego, y es un juego abundante, porque la abundancia es el estado creativo del ser, donde somos capaces de crear realmente la realidad que queremos, desde nuestra individualidad, co-creándolo conscientemente con otros y no como ahora, donde a merced de la conciencia colectiva, de la psicosis de formación de masa, de esos egregores o arcontes o como quieras llamarlo, estamos co-creando una realidad desde el miedo y colectivamente, no individualmente. Así que bueno, ahí os dejo con eso y decidme cuáles son vuestros pensamientos, qué os ha inspirado. Contadme, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Cuáles son vuestros propósitos? ¿Cuál es vuestra visión? ¿No? ¿Qué verdad queréis comunicar al mundo desde vuestro corazón? Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!